Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el último programa en el punto 2043. Estamos explicando los mandamientos de la Iglesia. Los recuerdo brevemente: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si has de comulgar, el tercero, comulgar por Pascua de Resurrección, el cuarto, que es el que hoy nos toca, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, y el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Vamos a intentar hoy centrarnos, en primer momento, en el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Dice así: el cuarto mandamiento, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas. Contribuyen a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Bueno, una afirmación, como veis, por lo tanto, que primeramente lo concreta, ayunar y abstenerse de comer carne, y luego da la finalidad, que es lo que la Iglesia persigue, y tiene una finalidad, por una parte, litúrgica, prepararnos para vivir con intensidad los misterios centrales del cristianismo, y al mismo tiempo dice una finalidad ascética, moral, de que el hombre profundice en la libertad interior. Dice: contribuir a adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Dos finalidades, pues: estar centrados en el Señor en la vivencia litúrgica y adquirir el dominio sobre nosotros mismos. Qué dos finalidades tan importantes. Se cita aquí el Código de Derecho Canónico, los puntos del 1249 al 1251, que los voy a leer. Dice: todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por la ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de penitencia y de caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen, dice. Y ahora los especifica. Bueno, yo comentaría de este punto anterior que, por supuesto que la llamada que tenemos a la penitencia es muy superior que la que se prescribe exclusivamente para hacer en común entre nosotros. La llamada a hacer penitencia tiene que ocupar, pues, en nuestra vida una centralidad y una importancia muy superior a esto del ayuno y la abstinencia, que es un mínimo que se nos pide para hacer en común a todos, Pero la llamada a la penitencia tiene que ser mucho más que eso, que esto casi es simbólico, y lo hacemos comunitariamente, porque tiene importancia también que hagamos algún signo comunitario. Bueno, sigue aquí diciendo: en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Por lo tanto, los días penitenciales por excelencia son los viernes, en los que la Iglesia en los laudes reza ese Salmo 50, el Salmo de David: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. El viernes es un día penitencial, y el tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial. Sigue el Código de Derecho Canónico, adelante, y dice: todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe de guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Sigue adelante. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido 59 años. Nadie, sin embargo, los pastores de almas y los padres que también se acerquen en un auténtico espíritu de penitencia, voy a leer esta frase que creo que la he leído mal.
Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno y a la abstinencia. Bien, que una cosa es que existan pues la Iglesia es muy prudente, ¿no? Cuando pone esos mínimos, dice, bueno, pues la abstinencia obliga a partir de los 14 años, el ayuno a partir de la mayoría de edad, pero eso no quiere decir que a ese joven, ese adolescente que todavía no ha cumplido esa edad mínima, no deba también de írsele pues educando, ¿no?, en ese camino. Y dice, incluso, por ejemplo, dice que obliga hasta los 59 años, ¿no? Hombre, pues habrá muchas personas que después de esa edad también, aunque esa, digamos, obligación ya no esté en vigor para ellos, sin embargo entienden que son perfectamente capaces de poder seguir realizándola, ¿no? Y dice el último punto del código: la Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Bueno, de hecho, sabéis que aquí en España, pues, la obligación de guardar la abstinencia todos los viernes del año, los viernes que no son de Cuaresma, se puede suplir, según normativa de la Conferencia Episcopal, se puede suplir por obras de caridad o por otras obras de penitencia. Bueno, estos son los puntos del Código de Derecho Canónico que están dirigidos pues a toda la Iglesia universal. Aquí lo principal, en lo que yo quisiera insistir, es que estas normas, esta normativa aquí recogida en el Código y que está en este punto del Catecismo que hoy comentamos, el 2043, están recogiendo la doctrina de una Constitución apostólica que publicó Su Santidad Pablo VI cuando concluyó el Concilio Vaticano II. Publicó una Constitución apostólica por la que se reformaba la disciplina eclesiástica de la penitencia. Se llamaba Penitemini. Penitemini era el nombre de la Constitución apostólica en la que, una vez concluido el Concilio Vaticano II y con ese espíritu conciliar, quería también hacer una reforma en la que las cuestiones a reformar, pues a cambiar o a suprimir o a abolir, fuesen abolidas y permaneciese en todo su vigor el sentido de la penitencia. Por ejemplo, esta Constitución apostólica Penitemini pues derogó pues un montón de prescripciones anteriores que había de privilegios y cosas por el estilo, de que si uno en tal nación hay un privilegio de esto para hacer ayuno o abstinencia, en otra nación los que tal o determinados señores o determinados también podríamos decir castas sociales podían haber alcanzado con el paso de los siglos un tipo de prescripciones de que uno tenía pues un privilegio que estaba dispensado de esto, de lo otro. Llegado este momento, la Iglesia entendió que tenía que hacer una reforma de su disciplina eclesiástica y derogó completamente toda esa especie de prescripciones y privilegios que existían y quiso dirigir al pueblo de Dios una disciplina eclesiástica bien fundamentada bíblicamente y bien fundamentada también en la tradición de la Iglesia. Vamos a hacer una exposición lo más sencilla y ordenada posible de qué es lo que se dice en esta Constitución apostólica que tiene el nombre de Penitemini, que de ella ha venido esta doctrina. Porque, ojo, no vale con que a veces uno dice, a ver, a mí que me expliquen lo del ayuno y la abstinencia claramente, que me lo expliquen. Bien, vale, pero no vale únicamente con explicar la materialidad de la norma. Es muy importante entender el espíritu con que esa norma está preservando. Y ese espíritu de la norma está bien reflejado aquí en esta Constitución apostólica Penitemini, en la que Pablo VI quiso conservar lo sustancial, al mismo tiempo purificarlo de ciertas adherencias que con el paso de los siglos pues podía verse un poco desdibujado, ¿no? Pues el carácter evangélico de la llamada a la penitencia. Vamos a hacer, por lo tanto, un repaso. Lo importante es decir que volvemos a esa llamada que hizo Pedro, el primero de los papas, en su discurso después de Pentecostés: convertíos para que se os perdonen los pecados. Hoy también aquella que hizo San Pablo a los gentiles de Listra:
convertíos al Dios vivo. Ahí, por lo tanto, forma parte de la predicación apostólica una llamada a la conversión y a la penitencia. Y así comienza su santidad Pablo VI, su exhortación. Se nos recuerda en primer momento de que ya en el Antiguo Testamento se descubre el sentido religioso de la penitencia. El hombre recurre a la penitencia, en primer lugar, después de haber pecado, para pedir perdón y clemencia delante de Dios. Pide perdón, pues, como hizo David después de su pecado. O también pide perdón y hace penitencia con motivo de graves calamidades, o ante la inminencia de especiales peligros, o sencillamente para obtener determinados beneficios, para suplicarlos humildemente a Dios, también hace penitencia. Y sin embargo vamos advirtiendo que el concepto penitencial externo, ya en el Antiguo Testamento, va acompañado de una actitud interior de conversión, es decir, de reprobación y alejamiento del pecado y de acercamiento hacia Dios. Por ejemplo, cuando David hace penitencia después del pecado que ha cometido, no es que únicamente se vista de saco, no, es que está interiormente, ¿no?, arrepentido. Se priva del alimento y se despoja de sus propios bienes. El ayuno va generalmente ya en el Antiguo Testamento acompañado de oración y de limosna, aun después de que el pecado haya sido perdonado, ¿no? Continúa la penitencia. E independientemente de la petición de gracias especiales a Dios, ¿no?, se ayuna y se emplean vestiduras penitenciales para someternos a Dios, para humillarnos ante su rostro, para volver nuestra mirada hacia Dios, para prepararnos a la oración, para comprender más íntimamente las cosas divinas, para prepararnos al encuentro del Señor. Todas estas son las finalidades con las que en el Antiguo Testamento se hacía penitencia, se ayunaba. Bueno, pues dicho esto, pues también Pablo VI, en aquella Constitución Penitemini, recuerda cómo en el Antiguo Testamento, aunque se propone el ideal de la penitencia, también recuerda cómo existía una tendencia a hacer penitencia sin un auténtico sentido penitencial, y por eso cuando llegó el Señor Jesús llamó la atención, denunció la posibilidad, ¿no?, de que una parte del pueblo de Israel hiciese penitencia sin un auténtico sentido penitencial. Por ejemplo, dice él, no ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces, rasgad los corazones y no las vestiduras, convertíos al Señor vuestro Dios. O sea que el Señor previene sobre el peligro de que la penitencia sea meramente externa y no esté adecuada a un corazón contrito y humillado. Bien, hay que decir una cosa más, y es que tampoco falta en el Antiguo Testamento el aspecto social de la penitencia. Eso lo podemos ver incluso en el libro del Levítico. Las liturgias penitenciales de la Antigua Alianza no son solamente una toma de conciencia colectiva del pecado, sino que también constituyen una condición de pertenencia al pueblo de Dios. O sea que también la penitencia en el Antiguo Testamento no era meramente individual. El pueblo de Israel hacía penitencia. Hagamos todos penitencia conjuntamente, porque era tomar conciencia de que estamos todos en el mismo barco. Tenemos que pedir conjuntamente a Dios. Existía ese sentido de comunitariedad ya en el Antiguo Testamento. Y añade su santidad Pablo VI, en esta Constitución Penitemini, pues que en los justos del Antiguo Testamento también hacían penitencia porque se ofrecían para satisfacer por los pecados de la comunidad. Así, por ejemplo, hizo Moisés en los 40 días que ayunó para aplacar al Señor por las culpas de su pueblo. Y sobre todo, así se presenta la figura del siervo de Yahvé, que es profecía de Jesucristo, el cual soportó nuestros sufrimientos y sobre el cual el Señor cargó nuestros crímenes. O sea, que existía también una penitencia en el Antiguo Testamento, que era una penitencia de satisfacción
por los demás, no solo por mí mismo, no solo para presentarme humilde delante de Dios, no solo para que mi oración sea acepta, no solo para que mi petición llegue al corazón de Dios, no, también existía en el Antiguo Testamento un sentido de la penitencia como satisfacción por los pecados del pueblo, especialmente del pueblo que nos había sido encomendado. Caso de, como he dicho, de Moisés. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos explicando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia: ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Bien, hemos recordado al principio y lo haremos también al final en qué consiste concretamente la norma, pero ahora también estamos explayándonos más en el espíritu de esta norma. Y en concreto, de una manera breve y resumida, estamos reflejando el contenido de la Constitución Apostólica llamada Penitemini, con la que en el año 1966, o sea, el año siguiente del Concilio Vaticano, de la conclusión del Concilio Vaticano II, pues la Iglesia quiso hacer la reforma de la disciplina penitencial de la Iglesia. Habíamos hablado en la intervención anterior de cómo Pablo VI habla de que ya en el Antiguo Testamento la llamada a la penitencia formaba parte de esa historia de la salvación en la que el hombre iba camino de conversión. Pero es cierto que en Cristo esa llamada a la penitencia alcanza su plenitud. Y en primer lugar, como ha sido costumbre siempre en el Señor, que Él nunca nos ha predicado un ideal que Él primero no haya hecho vida, Él ha vivido lo que nos ha predicado, por eso Él fue el gran penitente. Antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días y 40 noches en oración y en ayuno, e inauguró su visión pública con este mensaje gozoso: está cerca el reino de Dios, convertíos, y crece en el Evangelio. Y casi estas palabras, en ese tono penitencial, constituyen el compendio de la vida cristiana. Él insiste mucho en que al reino de Cristo, el reino de Dios, solamente se puede llegar por la metanoia, es decir, por la transformación y la renovación de todo el hombre, por una penitencia profunda, que no solamente exterior, sino que supone renovar y transformar nuestra manera de sentir, de juzgar, de disponer, de percibir la realidad. Es la metanoia, es el cambio profundo. Por eso cuando él dice transformaos, renovaos, hace referencia a esa metanoia, ese cambio profundo interior. Esto es lo que nosotros entendemos por penitencia. Esto es lo que, de alguna manera, este ejercicio de la penitencia busca en nosotros, el cambio interior del hombre. Por eso él, nuestro Maestro Jesús, llama a cada cristiano a renunciar a sí mismo, a tomar su cruz, a participar en los padecimientos de Cristo. Transformado de esta forma, el cristiano, en una imagen del Cristo pascual, del Cristo que muere y resucita, se hace capaz de merecer la gloria de la resurrección. Y de esta forma, viviendo a la virtud de la penitencia, siguiendo a Jesucristo, ya no vivimos exclusivamente para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y también viviremos para nuestros hermanos, completando en nuestra carne los dolores de Cristo, que sufre por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, por lo tanto, yo creo que la virtud de la penitencia, una de las virtudes tan grandes que tiene, está aquí un poco definida, es el don tan grande de vivir para Cristo, de vivir para Dios y para nuestros hermanos. Es descentrarnos de nuestro yo. He aquí la finalidad de la virtud de la penitencia. Acordaros como el Señor dice, ¿no? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Qué importante es descentrarnos de nuestro yo para que Cristo sea nuestro centro. La penitencia nos capacita para amar a Dios, para que seamos cristocéntricos y al mismo tiempo para poder servir a nuestros hermanos. El mayor enemigo
para cumplir el primer mandamiento, amarás a Dios con todo el corazón, con todo el alma, el mayor enemigo que tenemos es el egocentrismo, el hacer una visión de nuestra vida en que todo gira alrededor de lo mío, lo que me apetece, lo que me conviene, mi interés, mis miedos, pues son mis miedos, mis angustias, pero en el fondo siempre es yo. La penitencia es un olvido de nosotros mismos. La penitencia es capaz de retarle al hombre como diciendo, te vas a privar de esto, te vas a privar del otro, eso que te parece que es tan cómodo para ti, es otro que te parece que sin ello no podrías vivir. La penitencia es como un reto a ese egocentrismo que está totalmente sujeto a sí mismo, como un niño, ¿no? Un niño que está agarrado a la falda de su madre y no quiere soltarse. Suéltate y comprueba que todos esos apegos que tienes, no egocéntricos, te están impidiendo crecer y te están impidiendo ser libre y amar a Dios y hacer de Él el centro de tu corazón. Esta es la primera finalidad, ¿no?, del sacramento de esta virtud, de esta llamada, de este ejercicio de la penitencia. Bueno, y luego además la segunda finalidad, la primera digo es disponernos a amar a Dios, ¿no? La segunda, que está lógicamente totalmente unida a la primera, es, como decía aquí el catecismo, el poder adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Para poder amar a Dios hay que ser libre. Son como las dos caras de la moneda, ¿no? Uno puede amar plenamente a Dios si es libre de apegos, libre de ataduras, y la penitencia ejercita la libertad. Si tú no te puedes desprender de determinados bienes, no de determinados apegos, si tú no te puedes desprender de ellos, puede ocurrir que tú creas que los estás utilizando libremente y resulta que estás apegado a ellos. Entonces, el ejercicio libre y voluntario de desprendernos en momentos determinados, ¿no?, de ciertos bienes que, siendo buenos, sin embargo, podrían causar en nosotros apegos del corazón, es muy importante. Para poder llevar a cabo esa doctrina que dice el Señor, el que tenga como si no tuviese, el que posea como si no poseyese. Y para poder tener las cosas con libertad de corazón, viene bien de vez en cuando prescindir de ellas. Claro, uno dice, bueno, para mí la televisión está bien, pero vamos, no es tan importante. Bueno, pues si es verdad eso, prescinde de ella, por lo menos de vez en cuando. Prescinde de ella. Es decir, pues mira, los viernes no voy a ver esto, tal. Es decir, para que tu libertad sea verdadera y no solo teórica, porque uno en teoría puede decir, no, para mí la televisión no es muy importante. Bien, vale. Está bien que digas eso en teoría. Ahora vamos a la práctica. Tú, de hecho, ese principio de libertad teórico que proclamas, ¿tú lo has traducido en un ejercicio de prescindir de vez en cuando de eso? Porque si no prescindes nunca de eso, a ver si resulta que vas a ser bastante menos libre de lo que te piensas, porque la prueba es que nunca lo has dejado, y si lo dejas, luego igual te entran sofocos. Porque tenías más dependencia de la que te pensabas. Bueno, es, por lo tanto, la finalidad de la penitencia. El poder descentrarnos de nuestro yo, ser libres para poder dar gloria a Dios y entregarnos a nuestros hermanos. Continúa Pablo VI en esta exhortación Penitemini, diciendo que la penitencia tiene la misión de llevar en el cuerpo y en el alma la mortificación del Señor. Llevamos en nuestra carne, en nuestra alma, esa carne, esa crucifixión que el Señor quiso tener. Llevamos la muerte del Señor para tener también la vida en Él. En un paso más dice Pablo VI, el carácter eminentemente interior y religioso de la penitencia no excluye ni atenúa en modo alguno la práctica externa de esta virtud. Más aún, exige con particular urgencia su necesidad y estimula a la Iglesia pues a buscar formas concretas pues de ayuno, de abstinencia, formas concretas para visualizar esa virtud interior. Es decir, que por supuesto que el espíritu
del ejercicio de la penitencia es un espíritu interior. Pero dice, ojo, pero eso no quiere decir que no deba de expresarse exteriormente en unos signos visibles y concretos. La verdadera penitencia no puede prescindir, dice Pablo VI, en ninguna época de una ascesis que incluya la mortificación del cuerpo. Todo nuestro ser, cuerpo y alma, más aún la misma naturaleza irracional, como frecuentemente nos recuerda la Escritura, debe participar activamente en este acto religioso de la penitencia, en el que la criatura reconoce la majestad y la santidad divina. La necesidad de la mortificación del cuerpo se manifiesta claramente si se considera la fragilidad de nuestra naturaleza, en la cual después del pecado de Adán, la carne y el espíritu tienen deseos contrarios. A veces la carne desea contra el espíritu. Por lo tanto, hay que educarla, hay que domarla. Con eso que dice, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y a veces carne y espíritu, alma y cuerpo, tienen deseos contrapuestos, porque el pecado original nos ha dejado interiormente pues una cierta distorsión. Luego eso supone un ejercicio, de mortificación. Y Pablo VI dice en esa Constitución que no tiene nada que ver esto con el estoicismo, dice, pero sí que implica la importancia de la mortificación del cuerpo. Esto no implica el estoicismo, esto no implica que condenemos a la carne, como esas filosofías orientales que dicen que el cuerpo es malo. No, nosotros no decimos el cuerpo es malo, pero sí decimos que hay que educarlo para la libertad. La mortificación es educar para la libertad. Qué cosas tan equilibradas, ¿no? Dice Pablo VI en esa Constitución sobre la reforma de la disciplina penitencial, porque por la concupiscencia hay un desorden que se ha desencadenado, y por lo tanto, por medio del ayuno corporal y de otras formas de penitencia, llegamos a educar la libertad. Bueno, esta es la llamada que hace de alguna manera aquí Pablo VI, su santidad Pablo VI. Contra el real y siempre ordinario peligro de formalismo y fariseísmo, pues Jesús ha condenado abiertamente cualquier forma de penitencia que sea puramente externa. Ahora bien, también nosotros tenemos que decir, y Pablo VI aquí lo subraya, que también sería un error pretender un tipo de penitencia meramente interiorista sin ninguna manifestación externa. O sea, que tan error es decir que la penitencia debe ser externa, como Jesús le reprochó a los fariseos, sin consecuencias de actitud humilde interior de conversión, o pretender que para mí penitencia es ser humilde sin ninguna manifestación exterior. No es cierto, porque somos cuerpo y alma. En el hombre hay una faceta carnal y otra espiritual, y ambas y el hombre entero es el que debe hacer penitencia, el hombre entero. Por ello, la Iglesia invita a todos a acompañar la conversión interior del espíritu con el ejercicio voluntario de obras externas de penitencia. Ante todo, insiste en que se ejercite la virtud de la penitencia con la fidelidad perseverante a los deberes del propio estado de vida, con la aceptación de las dificultades procedentes del trabajo y de la convivencia humana. O sea que, ¿cuál es la mejor forma de hacer penitencia? Aceptando nuestras limitaciones, cumpliendo los deberes del Estado, me refiero de nuestro estado de vida, quiero decir. Esa es la principal penitencia. Tendría muy poco sentido que yo busque penitencias y la penitencia concreta que me da la vida no la acepte. No, eso no tiene sentido. O sea, la primera penitencia es la que se deriva del cumplimiento fiel de los deberes de nuestro estado de vida. Que el trabajo me mortifica, pues bueno, ánimo con él, y cogiéndolo con corazón, alma, corazón y vida, ¿no? Que en la convivencia humana tengo también personas que me mortifican, bueno, sufriendo con paciencia los defectos del prójimo, ¿no? Esta es la primera forma concreta de penitencia. Segundo, dice Pablo VI, los miembros de la Iglesia, afligidos por la debilidad, las enfermedades, la pobreza, la desgracia, o los perseguidos por causa de la justicia, son invitados a unir sus dolores al sufrimiento de Cristo,
para que puedan no solo satisfacer más intensamente el precepto de la penitencia, sino también obtener para los hermanos la vida de la gracia y para ellos la bienaventuranza que se promete en el Evangelio a los que sufren. Es decir, los enfermos, los proscritos, aquellos que pues han recibido o están padeciendo, ¿no?, una especie de cruces especiales, incluso humillaciones, perseguidos, etcétera, están llamados a hacer un ofrecimiento al Señor de esa postración en la que se encuentran. Y sabiendo que en ese ofrecimiento hay una cruz, hay un tesoro de gloria por su propia santificación y por la redención del mundo, y que ofrezcan a Dios por la redención del mundo sus sufrimientos. Esa es la auténtica penitencia. Y en tercer lugar, dice aquí, que nos dice a los sacerdotes y a aquellos que están llamados a la vida consagrada, dice que están llamados de una manera muy especial a vivir esta llamada a la penitencia, para seguir más de cerca el anonadamiento del Señor y tener más fácil y más eficacia en nuestra tarea apostólica en favor del mundo. Bien, estos son los matices importantes, ¿no?, que aquí nos hace pues esta Constitución Penitemini. Dice además que donde abunde el bienestar económico, habrá de darse mayor importancia a la abnegación, para que los hijos de la Iglesia no se vean arrollados por el espíritu del mundo. En los lugares del mundo donde haya más comodidades y más bienestar económico, dice, ojo, hay que se haga más penitencia. Y además habrá que dar también un mayor testimonio de caridad para los que sufren, superando barreras nacionales y continentales. Y sin embargo, dice, en los países del tercer mundo, donde hay mucha desgracia, pues posiblemente la penitencia consista en ofrecer ese sufrimiento por medio de la oración en unión íntima con Cristo. O sea, fijaros bien en esto, ¿eh? Aquí dice Pablo VI que en los países con mayor bienestar económico ahí debe de haber más penitencia, y además más penitencias también exteriores. Mientras que en los países más pobres, pues mira, quizás la penitencia consista en vivir interiormente con actitud de ofrecimiento lo que exteriormente está ocurriendo, que ya son muchas desgracias ya. Del cuarto mandamiento de la Madre Iglesia, ayunar y abstenerse de comer carne, según esa formulación, cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y después de haber explicado esa Constitución Apostólica Penitemini, en la que Pablo VI hacía la reforma de la disciplina penitencial de la Iglesia, en la que explicaba cuál es el espíritu profundo, al final de esa reforma da una serie de prescripciones, ¿no? Dice, por ello la Iglesia, conservando, donde oportunamente pueda ser mantenida la costumbre, observada a lo largo de muchos siglos, según las normas canónicas, de ejercitar la penitencia mediante la abstinencia de la carne y del ayuno, piensa dar vigor con sus prescripciones también a las demás formas de penitencia. Es decir, como he dicho antes, la llamada a la penitencia es más amplia, bastante más amplia que este mínimo común que hacemos entre todos también como un signo comunitario. Pero la llamada a la penitencia va mucho más allá, por supuesto, ¿eh? Porque yo sé que muchos oyentes están diciendo, si es que para mí es un poco simbólico. Sí, es cierto, que lo del ayuno y la penitencia, teniendo en cuenta que el ayuno es circunscrito únicamente a 2 días al año, bueno, pues la verdad es que es bastante simbólico, ¿no? Son 2 días al año. Y por cierto, voy a leer aquí un poco estas prescripciones. Vamos a ver. Repito que el ayuno nos obliga 2 días al año. Aquí no está recogido en qué debe de consistir el ayuno, pero en el Código de 1917, en el Código anterior, que aquí se cita, nota de pie de página, se decía que el ayuno consistía en hacer una única comida al día, aunque también se podía acompañar pues con algún ligero alimento por la mañana o por la noche. Y con respecto a la abstinencia de comer carne, nos obliga en España por lo menos a todos los viernes de Cuaresma y también a todos los viernes del año, solo que está posibilitado el que se pueda suplir la abstinencia de los viernes que no son de Cuaresma por un ejercicio de obras de penitencia o de caridad. Bien, aquí, bueno, y recuerdo también que mientras que el ayuno obliga a partir de la mayoría de edad, de los 18 años hasta los 59, la abstinencia
obliga a partir de los 14 años y no dice hasta cuándo. Bien, esas prescripciones o esos matices nos introducen en lo siguiente. Dice aquí, en Penitemini: por ello se declara y establece cuanto sigue. Por la ley divina todos los fieles están obligados a hacer penitencia. Segundo, las prescripciones de la ley eclesiástica sobre la penitencia quedan reorganizadas totalmente de acuerdo con las siguientes normas. El tiempo de Cuaresma conserva su carácter penitencial. Los días de penitencia que han de observarse obligatoriamente en toda la Iglesia son los viernes de todo el año y el miércoles de ceniza, o bien el primer día de la Gran Cuaresma, de acuerdo con la diversidad de los ritos. Su observancia sustancial obliga gravemente. Quedando a salvo las facultades de que se habla en los números 6 y 8 respecto al modo de cumplir el precepto de la penitencia en dichos días, la abstinencia se guardará todos los viernes que no caigan en fiesta de precepto, mientras que la abstinencia y el ayuno se guardarán el miércoles de ceniza o, según la diversidad de los ritos, el primer día de la Gran Cuaresma y el viernes de Pasión y la muerte del Señor. La ley de la abstinencia prohíbe el uso de carnes, pero no el uso de huevos, lácteos y cualquier condimento a base de grasa de animales. La ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día, pero no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y por la noche, ateniéndose en lo que respecta a la calidad y cantidad a las costumbres locales aprobadas. A la ley de la abstinencia están obligados cuantos han cumplido los 14 años. A la ley del ayuno, en cambio, están obligados todos los fieles desde los 21 años cumplidos, yo he dicho antes 18, he dicho mal, desde los 21 años cumplidos hasta que cumplan los 59. En cuanto respecta a los de edades inferiores, los pastores de almas y los padres se deben aplicar con particular cuidado a educarlos en el verdadero sentido de la penitencia. ¿Bien? Quedan abrogados todos los privilegios e indultos generales y particulares, pero en virtud de estas normas no se cambia nada referente a los votos de cualquier persona, ni de reglas y constituciones de congregaciones religiosas. Claro, que hay muchas congregaciones religiosas pues que tienen toda una serie de tradiciones de ayuno, abstinencia, que aquí dice esta Constitución que eso aquí no pretende tocarse. Cada congregación religiosa que continúe pues con sus propias tradiciones, ¿no? De acuerdo con el decreto conciliar Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos, compete a las conferencias episcopales, primero dice, trasladar por causa justa los días de penitencia, teniendo siempre en cuenta el tiempo cuaresmal. Segundo, sustituir del todo o en parte la abstinencia y el ayuno por otras formas de penitencia, especialmente por obras de caridad y ejercicios de piedad. Motivo por el cual en España se sustituyó los viernes que no fuesen de Cuaresma, la abstinencia por otras formas, obras de caridad y ejercicios de piedad. Permitidme un comentario a este respecto. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Lo que ha ocurrido en realidad es que lo que ha calado en el pueblo de Dios es que la abstinencia, los demás viernes que no son de Cuaresma, no es obligatoria. Eso es lo que ha calado. Pero lo que no ha calado es que debe sustituirse por obras de caridad y ejercicios de piedad. Eso es lo que no ha calado. Con lo cual, creo que tenemos algo importante y pendiente de hacer. Que si el viernes de Cuaresma, ¿no?, comunitariamente, los viernes que no son de Cuaresma, que me estoy liando, los viernes que no son de Cuaresma, no se guarda la abstinencia, tenemos que procurar buscar la forma de, bien sea un ejercicio de piedad o una obra de caridad, una obra de penitencia que supla esa abstinencia. Y por desgracia, aquí lo único que se ha transmitido es que está dispensado. Sí, pero está dispensado para que sea suplido por esa obra de caridad y por ese ejercicio de piedad. Nos hemos quedado con la dispensa, pero no con el espíritu con el que la Conferencia Episcopal Española dispensó esa norma. La Conferencia Episcopal la dispensó intentando que la penitencia fuese no meramente una cuestión referida a la carne, máxime cuando somos conscientes de que pues en muchos lugares hoy en día para muchas personas el no comer carne pues no supone ninguna penitencia, con lo cual dijo, venga, el resto de los viernes del año, a excepción de los de Cuaresma, el resto de los viernes del año
demos la posibilidad de poder suplir la abstinencia de la carne, pues por otras formas de penitencia que pueden ser más reales como obras de caridad, una mortificación que me cueste más que esto, etcétera. Si se suplió, no fue por bajar el listón, no fue por pedir menos, sino para que la penitencia fuese más real. ¿Qué ha ocurrido? Pues que nosotros, pues, con esta especie de tendencia al mínimo esfuerzo, nos hemos quedado con que eso ha sido suprimido, pero no hemos buscado realmente vivir el espíritu penitencial. Y bueno, y continúa aquí las prescripciones diciendo, las conferencias episcopales han de comunicar a la Santa Sede cuanto hayan establecido a este respecto. Queda en pie la facultad de cada obispo de dispensar de acuerdo con el mismo decreto. También el párroco, por motivo justo, puede hacer alguna, tiene la facultad de poder dispensar a alguna persona concreta por situaciones, etcétera, tiene la facultad de poder dispensar de la abstinencia y del ayuno. Tanto el obispo como el párroco tienen facultad para ello. Y dice finalmente, se recomienda encarecidamente a todos los fieles que arraiguen sólidamente en su alma un genuino espíritu cristiano penitencial que les mueva a realizar obras de caridad y de penitencia. Fijaros aquí cómo transmite esto con fuerza. Estas prescripciones son promulgadas por medio de este decreto que se publicó el miércoles de ceniza de aquel año 1966. Establecemos y hacemos eficaces estas normas propuestas para el presente y el futuro, y así se nos entrega el que fue Santo Padre de feliz memoria, Pablo VI. Bien, lo dejamos aquí. Y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días, padre. Adelante. Mire, querría preguntarle cuál es el significado de la palabra mansos en las bienaventuranzas. Vamos a ver, yo creo que la palabra mansos hace referencia a la paciencia, a la actitud de paciencia interior. Por lo menos esta es la interpretación que así a bote pronto yo haría. Desconozco ahora mismo la etimología de la palabra, etcétera, pero yo creo que ese consejo, ¿no?, que se nos da, tener paciencia, bien sea ante los defectos del prójimo, bien sea ante las contrariedades, tener paciencia para también saber aceptar los ritmos de la vida, los ritmos de Dios, el que no tengamos la capacidad de obtener todo aquí y ahora, inmediatamente. Yo creo que uno de los males de nuestro tiempo, de nuestra generación, es esa especie de ansiedad de quererlo todo aquí y ahora, inmediatamente, ¿no? Y creo que es muy importante esa educación interior, la educación en una mansedumbre, en un dominio de nosotros mismos, que en el fondo sea dejarle a Dios llevar las riendas de los tiempos y de los modos y de los momentos, ¿no? El que es manso interiormente es aquel que ha puesto en manos de Dios los tiempos, modos, y que confía plenamente, ¿no?, en que Dios llevará a cabo la obra que ha comenzado en nosotros. Sería un poco así, digamos, la explicación primera que se me ocurriría. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
Sí, buenos días. Mire, tengo una duda. Resulta que aquí en esta familia siempre hemos hecho esto de la abstinencia de los viernes. Sí. Tenemos el calendario del Sagrado Corazón y ahí siempre todos los viernes dice día de penitencia. Pero da la casualidad de que durante la Pascua pues no lo pone. Y hemos interpretado que era, no sé, pues como un motivo de unirse a la alegría de la Pascua, que, en fin, que había dispensa. Bien. Eso es lo que nos ha pasado. Vale, de acuerdo. Pues la verdad es que en el tiempo de Pascua, los viernes, es también un día penitencial. Es un día penitencial. Otra cosa es que, como he dicho, en los viernes que no son de Cuaresma, también en los del tiempo de Pascua, en los que no son de Cuaresma, esa llamada a la penitencia comunitaria pues puede ser suplida pues por otra forma que no sea la abstinencia tradicional de comer carne. Pero todos los viernes son penitenciales. Es importante que nos demos cuenta de que la vivencia de la Pascua nosotros la tenemos al mismo tiempo integrada en ese espíritu penitencial. Para que Cristo pueda vivir resucitado en nosotros, la verdad es que en el estado en el que nos encontramos, para que eso sea realidad y no sea únicamente un deseo bonito, es necesario que nuestra vivencia del gozo pascual sea penitencial al mismo tiempo. Porque no es verdad que Cristo ha resucitado en nosotros si nosotros no hemos muerto también a nuestro pecado y a nuestros desórdenes interiores. Luego, el gozo de Cristo resucitado es proporcional a nuestro sentido penitencial. Cuanto más sentido penitencial, más gozo de Cristo resucitado. Bueno, pues en el calendario del Sagrado Corazón, el viernes de Pascua no pondrá eso. Bueno, pues la verdad es que no lo pondrá no porque lo niegue, sino porque, claro, pues parece que el tiempo pascual no se subraya tanto, pero también, como digo, o sea, la prescripción de la Iglesia es que todos los viernes del año son días penitenciales. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Buenos días. Mire, yo quería hacerle una pregunta. A mí me cuesta mucho salir de mí misma y compartir con los demás. Y el caso es que es un esfuerzo para mí y lucho mucho para hacerlo. Pero resulta que cuando lo consigo, pues luego y me quedo a solas, pues me siento muy mal. Uh-huh. Como que me cuesta haber renunciado a mis cosas y no veo una compensación por haber compartido con los demás. Uh-huh. Y me cuesta mucho hacer el ayuno. De acuerdo. En algún pequeño consejo te doy por teléfono. Vamos a ver, yo creo que lo importante no es la satisfacción que uno consiga de su penitencia. A veces uno quisiera que la penitencia que hace se tradujese pues en una especie de gozo interior. Bueno, no es eso lo más importante. Esa cierta insatisfacción que uno puede tener también puede formar parte de una penitencia. Quiere decir que también el ofrecimiento de nuestra insatisfacción, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante ese espíritu con el que la oyente dice que se esfuerza en salir de sí misma, en no vivir de una manera egocéntrica, en no hacer de suyo el centro del universo, ¿no? Incluso creo que es muy importante eso, traducirlo en cosas concretas, ¿no? Una penitencia importantísima, muy práctica sería, vamos a ver, ¿de qué manera yo voy a poner esto en práctica? Por ejemplo, pues me voy a juntar con mis amigos y les voy a preguntar qué tal les van sus cosas. A este le voy a preguntar por su madre, a otro le voy a preguntar por tal. No voy a ir yo a donde los amigos hablando siempre de mis cosas. Es una manera de salir de uno mismo, por ejemplo. Voy a tener cuidado que cuando me junte con los amigos, que la conversación no esté siempre girando a lo mío y a lo mío, ¿no? Una penitencia muy concreta. O voy a ser proclive a que si los amigos, la cuadrilla, hacemos un plan para el domingo, no voy a ser yo el que ponga el plan a los demás. Yo les voy a decir, no, a mí me es lo mismo, donde queráis vamos. ¿A qué jugamos a cartas? Pues no voy a ser yo el que diga al tute. Pues no, señor, si a otro le gusta más otra cosa, que sea el otro el que la diga. O sea, que el espíritu penitencial nos lleve al olvido o a la superación de nuestro egocentrismo. Eso creo que es muy importante. Luego dice la oyente, es que a veces no me quedo satisfecho. Bueno, no, esa falta de satisfacción interior, yo creo que igual también, en vez de darle demasiada importancia,
ofrezcámosla también al Señor en espíritu penitencial, que creo que es lo importante. Lo importante es, creo que que la llamada a la penitencia nos ayude a superar el egocentrismo para que así la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos puedan ser, pues de alguna manera, pues sencillamente puedan ser nuestro objetivo. Luego decía el oyente que le costaba hacer ayuno. Claro, es que yo me doy cuenta, es normal, yo me doy cuenta que es que nosotros nos hemos creado muchas necesidades. Uno escucha a muchos misioneros y te cuentan como lo normal en muchos lugares de tierras de misión, el tercer mundo, es que la gente tenga una única comida al día. Y eso es lo normal para ellos, o sea, eso no es tiempo penitencial para ellos, no, es todos los días del año, así es la cosa. Hay una única comida al día. Y nosotros, sin embargo, el día que resulta que es ayuno, y solamente porque sepas que es ayuno, ese día tienes ya más hambre que ninguno. Y es curioso lo que es la psicología, Nos hemos creado necesidades y ahora ya te pones nervioso, es que vamos, te pones nervioso como sabes que ese día es día de ayuno, parece que es el día que sientes hasta mareos si se retrasa un poco la comida, ¿no? Y eso un día normal no te ocurre. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos unos apegos psicológicos y tenemos mucho miedo. Tenemos miedo al desprendimiento. Ay, es que si hago esto igual no voy a poder. Es miedo, ¿no? Y yo creo que también tenemos que ser valientes frente a esos miedos que nos montamos en nuestro interior. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.